Que este señor, ayúdame con... Bueno, aquí estoy entonces en estos programas de mis 30 minutos y para mí es una alegría en este rato estar con Nicolás Viera Dutra. Nicolás es un joven estudiante aquí en Buenos Aires, Argentina, y estudia ciencias políticas, ¿no? O sea, falta muy poco para que seamos colegas. Pero además de eso, me interesa mucho escuchar la aproximación que alguien tan joven tiene sobre justamente la política o la ciencia política en particular. Así que, Nico, ¿cómo estás? Un gusto que estés un ratito acá compartiendo. Bueno, hola Marce, ¿cómo estás? Se te escucha medio cortado, llegué a entender igual que me estaba saludando y me estaba presentando. Bueno, un placer estar acá compartiendo este ratito con vos. Buenísimo. Contame, ¿estudiás ciencia política? ¿De dónde viene? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu idea? Sí, estudio ciencia política en la UBA, Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, que está ahí en Constitución. Eh, una carrera hermosa, una carrera que la elegí hace un par de años. Eh, Me queda muy poquito, ponerle un año, año y medio. No saco bien la cuenta porque vas haciendo materias, depende de los cuatrimestres y uno pierde un poco la noción, pero me queda muy poco para recibirme. Casi tengo todas las materias obligatorias ya dentro aprobadas. Me quedarían algunas más y empezar con optativas y los seminarios que requiere la carrera para recibirte. Bueno, y algunos idiomas también. Y es una carrera, como te dije, para mí es una carrera hermosa, una carrera de mucha lectura. La elegí hace un par de años, pensando un poco en mi interés por varios puntos. Por la política, por un lado, eh, por la historia, por otro. Soy amante de la historia, me gusta mucho la historia. Entonces, cuando vi un poco el programa de la carrera me di cuenta que tenía bastante historia, entonces un poco la elegí por esos dos puntos. Y también quería complementar algo con economía, que debo reconocer que es una falla de mi carrera. El ámbito económico no tiene no profundiza mucho en la economía, es una pata media corta de la carrera, pero creo que era una carrera que a mí me completaba bastante. Ujú. Obviamente mi interés político con el interés de la filosofía y de la historia. Claro. ¿Y elegiste esa carrera por vocación, por alguien de la familia? ¿Te ves a futuro como haciendo política? Mira, de mi familia, yo sería el primer universitario. Ujú. Mi papá, un papá trabajador, de los de antes, trabajó toda su vida en una fábrica. Mi papá ya falleció hace un par de años también, pero trabajó toda su vida en una fábrica, muy poco estudio, no tuvo la posibilidad de estudiar. Mi mamá también vino de Corrientes, así que era una mujer que tiene primario y secundario lo básico. Ujú. Entonces sería el primer de mis hermanos, ninguno eligió una carrera universitaria, entonces sería el primero de mi familia. Y es una carrera que obviamente yo creo que es por vocación. Tengo la vocación política desde hace muchos años, desde muy chico, eh, que tiene que ver con el servicio, lo he hecho desde muy chiquito. Eh, y también fue medio loco también como elegí la carrera porque cuando yo me fui a anotar al CBC, me fui a anotar en economía en realidad. Ah, mira. Eh, estaba interesado en la economía, entonces dije, bueno, creo que es la carrera que me vendría bien. Y cuando llegué al CBC, siempre lo cuento casi providencialmente, abrí el cuadernillo que te dan para ver las carreras y vi que decía ciencia política. Y, y salí de mi casa diciéndole que me iba a anotar en economía y volví diciéndole a mis papás que me había anotado en ciencia política. Mira. Obviamente, obviamente como mis papás siempre me apoyaron, me apoyaron en cualquier carrera que yo elija, así que creo que fue la decisión correcta. Fue más una mano ahí divina ayudándome a elegir una carrera que iba a ser mi vocación. Mira.
Bueno, algo parecido, no voy a contar la historia hoy, pero pasó conmigo en términos de derecho y ciencia política. Ah, mira. Yo estaba cursando derecho, estaba en mi casi tercer año y me iba muy bien, me faltaba uno para recibirme, y me pasé a ciencias políticas, así después de una Ah, charla, con una, con el director de la carrera. El tipo me vendió la carrera, me dice, bueno, estás para abogado, estás para politólogo, así que eso fue un miércoles. El viernes hice el cambio de carrera y el lunes empecé a cursar las materias que eran de ciencia política. tremenda decisión al quedarte un año de carrera, la verdad. Te la Totalmente. jugaste. Pero me fue bien, estoy contento con la decisión. Nico, ¿cómo ves vos, ahora yendo no tanto a la ciencia política, sino a la política en sí? Am, Ujú. ¿Cómo ves la política argentina? ¿Qué te parece que vamos a comenzar por sus puntos débiles y después vamos a los puntos positivos? Bueno, la política argentina, ¿cómo la veo yo en sentido práctico y no tanto filosófico? En sentido práctico veo que la política argentina viene dañada hace muchos años. Ujú. Eh, Viene dañada hace muchos años de distintos colores políticos. Noto que la política argentina se convirtió en una especie de refugio para personas que quieren llegar al poder, que quieren ejercer el poder y quieren acomodarse no solo económicamente, sino también teniendo un margen de, de poder de decisión sobre los asuntos públicos de la nación. Entonces, veo que la política pasa en los gobiernos y pasan los colores políticos y las políticas siguen siendo las mismas. Los ciudadanos a pie están, creo, no sé si todos, pero mucha gente está desencantada con la política, porque la política en sentido práctico no está cumpliendo la función, que es Ujú. eh, ejercer el servicio eh, hacia, hacia el otro, es Claro. decir, utilizar las herramientas políticas para el servicio a la sociedad. Entonces creo que Como eso que la teoría dice de la búsqueda del bien común, como que no funciona, ¿no? exactamente, exactamente. Un bien común que, si bien desde en términos filosóficos siempre fue cuestionado si existe o no el bien común, pero que tenemos una noción de sentido común de lo que es el bien común. Y creo que la política está fallando desde hace muchos años en Argentina, desde ese punto. Es decir, la política no se ocupa del bien común, sino que se ocupa de personajes que se quieren perpetuar en el poder, tener un electorado fijo, justamente para perpetuarse en el poder, y el resto de la ciudadanía brilla por su ausencia. Es decir, la política se convirtió casi, como te dije, en un refugio, más que en un ámbito donde el bien común prime. Claro. Entonces, en ese sentido, noto que hay una falla de hace muchos años. Y lo digo de distintos colores políticos porque, vuelvo a decir lo mismo, pasan los años y estamos acostumbrados a repetir los mismos errores dentro de la Argentina y me parece bastante triste. Claro. Y como para levantarnos el ánimo, una parte positiva. ¿Qué le ves de positivo a la política? La política, en términos positivos, veo que también hay una nueva generación que quizás está cambiando el concepto de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a entender por política. Si hay un lado positivo de la política argentina, me parece que a pesar de todo, siempre hubieron personas que se ocuparon de ese bien común, que la Argentina a pesar de todo tiene una ciudadanía, una población, una sociedad que lucha, que va al frente, que hay políticos, la verdad que tienen la vocación de servir, la vocación de servicio,
y que a pesar de todo eso, la Argentina sigue de pie, la Argentina sigue apostando a tener un futuro mucho mejor, y que me parece que lo positivo de la política hoy en día es que hay una generación eh, más joven, no tanto en términos de edad, sino en términos de pensamiento, una generación que tiene proyección, eh, y me parece que eso es alentador. Es decir, Ujú. no está todo perdido, no está todo mal como muchas veces uno piensa, sino que hay proyección para el futuro. Se pueden hacer las cosas mejor y hay gente que incluso está todavía en los ámbitos de poder eh, y que lo piensa y lo sostiene y aplica las políticas en base a eso. Entonces, me parece que en términos positivos uno no se tiene que pinchar, no se tiene que tirar abajo diciendo que está todo mal, sino pensar en las grandes cosas que hemos logrado hasta acá, sin ir más lejos, digo, mantener tantos años de democracia en la Argentina, Claro. conociendo la historia de la República Argentina también es un logro. Una democracia golpeada, una democracia débil, pero una democracia en fin. Entonces hay que sostener eso, perfeccionarlo, y me parece que las nuevas generaciones tienen esa gran responsabilidad. Ujú. ¿Te ves cuando termines tu carrera trabajando como politólogo, como en qué área? Porque, viste, uno piensa o en la docencia o en la política partidaria en sí. Y si fuera en la política partidaria, ¿en cuál de los tres poderes a vos te resulta mejor o pensás que podrías dedicarte? Bueno, como politólogo, primero, obviamente con el título en la mano, el área y la orientación que a mí siempre me gustó eh, es la política internacional. Ujú. Soy un amante de la geopolítica, de la política a nivel mundial. eh, entonces, como politólogo, creo que como profesional uno aportaría su conocimiento desde esa área. Eh, es una responsabilidad, es mucho trabajo, porque no solo es entender lo que pasa en tu país, sino que contextualizarlo dentro de un mundo global, como Ujú. estamos viendo hoy, y entender un poco lo que pasa también en el mundo. Entonces, me parece que dentro de la ciencia política, el día de mañana voy a aportar desde esa área, desde las relaciones internacionales. Ahora bien, también tengo mi gran vocación de servicio y de entrar en la política pura y dura, vendríamos a decir, local, partidaria, y lo ejercería, creo que trataría de, por todos los medios, llegar a un puesto ejecutivo. Es decir, no tengo vocación parlamentaria, Ok, no tengo la vocación de estar debatiendo y debatiendo eternamente por cosas que a veces no valen la pena, o directamente no se llega a ningún punto. Es decir, me gusta consensuar y me gusta ejercer la política, es decir, poner manos a la obra. Me parece que el área ejecutiva sería lo mío, desde, no sé, municipio, una provincia, no lo sé, claro. pero sería el área que me Mirá gusta. qué bueno. Uno de los fenómenos de los últimos 5 años en Argentina, en América Latina, pero en Argentina en particular, es que vos sos cristiano evangélico y es justamente que los evangélicos se tiraron a la pileta con todo en términos de hacer política, desde la cuestión de la lucha del matrimonio homosexual y en los últimos años la cuestión del aborto. Y vos sos muy activo en eso. ¿Cómo enganchás la política con tu fe? Eh, Interesante pregunta, porque durante muchos años se contrapuso esos dos puntos, es Ujú. decir, no se unía política y fe, o política y religión, como algunos lo llaman. Eh, entonces, durante muchos años estuvo bastante tapado y camuflado, sobre todo para las generaciones anteriores a mí, le habrá costado mucho más. Claro. Eh, Mi familia es una familia de fe, una familia cristiana evangélica.
Entonces, desde el principio me apoyaron en esto, no tuve oposición por parte ni de mi casa ni del ministerio del cual pertenezco. Siempre hubo un apoyo porque hubo un cambio de mentalidad y un cambio de época, pero lo vivo tan natural y no forzando absolutamente nada, porque eh, desde que entendí el llamado que Dios había hecho sobre mi vida y escudriñando la palabra, entendí que creo que se nombra más la palabra gobierno en la Biblia que cualquier otra palabra. Entonces, eh, vi que Dios me estaba llamando a eso, a gobernar. Como siempre decía en chiste desde hace mucho tiempo, voy a gobernar lo que sea mi casa, sea un grupito o sea la nación, pero Dios me había llamado a gobernar. Entonces, la verdad que fue bastante natural, Dios me fue llevando. Traté de ponerme en sus manos siempre, con a veces más aciertos, otras veces errores, pero Dios me fue llevando y la verdad que lo viví como algo directamente celestial. No separé nunca el tema de lo espiritual, lo secular. La verdad que creo que esto es un ministerio también. Creo que Dios encarga ministerios de distintas formas y creo que la política, el gobierno, el ejercicio político es un ministerio dado por Dios también. Si vos preguntás en América Latina cuál es la primera palabra que uno piensa después de escuchar la palabra política, es la palabra corrupción, sin ninguna duda. Entonces, en términos de tus ideales, desde tu fe, lo que se habla de valores, ¿no? ¿Cómo, cómo pensás poder enganchar o influenciar todo ese concepto de hacer política con valores cuando la principal característica es justamente lo contrario? Es una gran batalla eso. Es verdad, tal cual, es verdad. Y no es un camino fácil. La política está muy bastardeada, está muy maltratada la política. Yo amo la política, me parece que la herramienta política es necesaria y es una herramienta súper importante. Eh, pero como vos dijiste bien, el tema es las personas que ejercen la política. La política no es corrupta, los corruptos son las personas que ejercen la política. Siempre una vez trabajaba en un salón de fiestas cuando era más chico y había mis compañeros, personas ya más grandes que yo, se quejaban siempre de la corrupción política, pero ellos desde el salón de fiesta hacían lo mismo, pasaban facturas falsas para llevarse cosas a la casa, y una vez los increpé dentro de la buena relación que teníamos y le dije, ustedes se quejan de la corrupción política, pero ustedes también están ejerciendo corrupción en menor medida, entonces basta con tener un poco de poder para que esa corrupción se agrande. Entonces me parece que el problema no es el de la política en sí, sino de las personas que tienen un problema muy grande de maldad y de corrupción dentro de sí mismo. Y yo creo que el camino no es fácil, la verdad que llevar eh, valores que van a contrapelo de lo que hoy en día se conoce, es decir, ser personas honestas, ser personas que en cuanto dependa de uno, que traten de consensuar y estar bien con todos, ser personas totalmente de palabra, es decir la verdad, que muchas veces no es tan utilizada. Creo que va a contrapelo y eso genera muchos problemas. Tenía personas que cuando yo le decía que es posible ejercer política de manera honesta, incluso personas muy cercanas a mí me decían, en algún momento en la política vas a tener que transar, Claro. en algún momento vas a tener que hacer eso. Entonces yo le discutía y hasta hoy en día le discuto y le digo, no, yo sostengo que no, yo sostengo que una persona con firmes convicciones puede ejercer una política distinta. Y en el momento que no haya opción, es decir, que no se pueda ejercer de manera honesta la política, directamente ya no sería tu lugar y es mejor dar un paso al costado. Bueno, esa es una de las principales luchas, ¿no? De insertar en la política o limpiarla, si vos querés, o sanarla.
Exactamente. En términos de la facultad, ¿vos qué notás de los estudiantes que están con vos, de tu carrera, cuando hablan así de política? Este, ¿qué onda? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen? Mira, mi facultad, y lo digo con mucho pesar, es como una incubadora de personajes eh, bastante poco honestos. Es decir, la facultad está sacando una generación de personas con muy poco conocimiento histórico, con muy poco criterio crítico, es decir, superar los debates viejos y antiguos que ya han dañado bastante a la política. Me parece que la generación que está sacando la facultad es una generación bastante, ya te diría, dañada, y que probablemente si llegan al poder estas personas, y hablo de mis compañeros, probablemente ejerzan una política dañada, una política lastimada. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya están partiendo desde esa base, porque la facultad los está adoctrinando en ese sentido. Y digo adoctrinando porque a pesar de que uno piensa que va a la facultad para aprender, y para que la facultad te abra la cabeza, lo que hace muchas veces la facultad, y uno se va dando cuenta en los años, es tratar de llevarte para donde ellos quieren, es decir, Claro, los titulares de cátedras, los que arman la carrera, los que arman el programa de las materias, el programa de lectura, todo está direccionado hacia donde ellos te quieren llevar. Y mucho, y yo te diría un 90-95% salen exactamente con el molde que la facultad los determina. Hay otro remanente siempre que tiene un espíritu un poquito más crítico, que utiliza la facultad para enriquecerse, para tener herramientas, pero que su vocación, su espíritu crítico, su mente libre los hace pensar distinto. Y me parece que es esa generación que va un poco zafando de ese lavado de cerebro que muchas veces hace la facultad, es al que yo apuesto más. Pero lamentablemente la facultad, por lo menos hablo de la Universidad de Buenos Aires, es, incuba muchas veces ese adoctrinamiento desde una sola posición ideológica, política, y lamentablemente salen así, en ese moldecito. claro, claro. Vos estás colaborando como líder juvenil en el movimiento Valores para mi país. Contame brevemente cuál es tu tarea, tus responsabilidades, qué haces vos y tu esposa, ¿no? Sí, bueno, estoy, como dijiste, en el partido Valores para mi país, estoy en la parte de juventud, estoy como referente de jóvenes de la provincia de Buenos Aires, eh, y sí, estamos con mi esposa, ella está en la parte de comunicación, pero sí, estamos trabajando con los jóvenes, hay un grupito lindo de jóvenes comprometidos hace rato ya con la causa política. Ujú. Eh, el partido está atravesado, obviamente, como el nombre lo determina, valores. Entonces, está atravesado por valores que a nosotros nos representan. Es decir, el espacio político y el espacio dentro de la juventud comparte casi al unísono estos valores que son para nosotros innegociables. Entonces, apostamos a el día de mañana, por lo menos, ejercer no solo de la política práctica el que llegue, es decir, de las áreas de gobierno, sino también de las áreas de influencia, de manera indirecta de la política, por lo menos ejercer esa agenda de valores que no se negocian. Ujú. Los jóvenes, no es fácil la tarea de los jóvenes, está ahora un poco pinchada porque lógicamente no es un año electoral. El año pasado fue un año muy movido, la juventud se movilizó mucho en las marchas, sobre todo con el tema del debate del aborto. Ya por lo menos venimos algunos del 2018, el 2019 fue un año de agenda política, yo también fui candidato a concejal acá en Tigre, Ujú. entonces me tocó armar me tocó armar una lista acá en Tigre Claro, también, entonces estuve directamente en cierre de listas, en todo ese menjunje que la verdad que fue
un bautismo para mí, porque no es fácil, pero Claro. la verdad que estoy contento igual, porque veo que hay jóvenes que todavía apuestan a mejorar las cosas. Buenísimo. Y para terminar, una palabra que vos quisieras decir a jóvenes que van a estar mirando este video y que están escuchando tu experiencia, tu testimonio, y que están ahí, viste, pensando, ¿me engancho, no me engancho? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Mira, hay una frase que se repite mucho, que mucha gente lo dice a mí: la política no me interesa, o la política no es lo mío. El problema es que la política sí se interesa por nosotros, y nos atraviesa, nos guste o no. Entonces, lo que yo le Bueno, diría es, eh, lo que yo le diría a estos jóvenes que me estén escuchando, y no tan jóvenes quizás, es que como la política nos atraviesa, lo que nos corresponde a nosotros es empezar a tener conciencia política. Es decir, quizás no todos lleguen a áreas de gobierno, no todos estén militando en un partido político, pero sí debemos tener la responsabilidad de empezar a tener conciencia política. Es decir, esas áreas de la ciudadanía comprometidas con lo que está pasando en la realidad, con lo que está pasando en la actualidad argentina, comprometida con tener una visión crítica y no solo lo que te dicen los medios de comunicación tradicional, sino empezar a despertar eso, esa conciencia política, porque creo que la política está cambiando, creo que la política se viene cada vez más pesada, y como muchas veces uno estudia que es la administración de la cosa pública, hoy en día se está tornando en la administración de la cosa privada también. Es decir, se están metiendo hasta en el ámbito más privado. Entonces me parece que el consejo que yo les daría es empezar a tener conciencia política, buscar despertar esa conciencia política para los tiempos que corren, y sobre todo, que no puedo dejar de decirlo, que es encomendarse en las manos de Dios. Creo que es lo más importante, porque los tiempos no son fáciles y creo que los tiempos van a ser cada vez peores. No quiero ser un profeta de la mala noticia, pero no veo un buen panorama, por lo menos en un futuro cercano. Entonces creo que tomarse de la mano de Dios y empezar a generar conciencia política sería lo ideal. genial. Bueno, Nico, muchas gracias por este ratito. Muy, muy, Gracias a vos, Marce. muy inspirador y bueno, vamos adelante, colega. Ya, Gracias, un abrazo. ya falta menos. Así es, así es. Un Un gran abrazo abrazo, grande, Marce. un gran abrazo, gracias.